Bueno, lo que vamos a discutir ahora es el caso sobreidentificado. O sea, este es un problema un poquito extraño y hay que pensarlo un poco, ¿no? Supongamos que ahora yo tengo eh, P instrumentos en donde P es estrictamente más grande que K. ¿Está bien? Entonces, fíjense primero en una cuestión matemática, ¿no? Que si yo impongo la condición de validez de instrumentos como condición de momentos, resulta que ahora la condición muestral es un sistema de P ecuaciones lineales. Acuérdense que este vector ahora mide P, pero resulta que este vector sigue siempre valiendo K. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, este que está acá es un sistema que tiene P ecuaciones lineales con K incógnitas. O sea que matemáticamente vamos a tener un problema. Pero convengamos que este parece ser un no problema, porque si el problema era conseguir instrumentos, resulta que ahora tengo un problema, entre comillas, de que tengo más instrumentos de los que preciso. ¿Está bien? Entonces, acá hay que pensar claramente. Primero, si la única propiedad que nos preocupa es la propiedad de consistencia, hay algo bastante obvio que uno puede hacer para, entre comillas, resolver esta especie de no problema. Para el video piénsenlo. ¿Está bien? Bueno, resulta que, si lo pensaron correctamente, eh, una solución es descartar instrumentos. ¿Está bien? Voy a poner acá descartar. Descartar instrumentos. Y la pregunta que les voy a hacer, ojo, es ¿cómo? O sea, si la solución pasa por descartar instrumentos, la pregunta es ¿cómo? ¿Está bien? Insisto, si yo tengo K parámetros, ya vimos en la clase anterior que yo tengo K instrumentos, el problema de consistencia se resuelve. Entonces, si ahora tengo P instrumentos, la solución pasa por descartar instrumentos. La pregunta es ¿cómo? Para el video, piénsenlo. ¿Está bien? La respuesta que mucha gente me da en este caso es, bueno, haciendo tal combinación lineal, etcétera, etcétera. No, la respuesta es de cualquier forma, porque yo les dije que la única propiedad que me está interesando por ahora es la de consistencia. Entonces, mientras los instrumentos sean válidos, no importa cómo yo elija K instrumentos, el método de variables instrumentales es siempre consistente. ¿Está bien? Fíjense que hay otra forma menos obvia de descartar, entre comillas, instrumentos, que es tomar combinaciones lineales de instrumentos. ¿Está bien? Una cosa que es bastante sencillo de mostrar, se lo pido que lo hagan, es que cualquier combinación lineal de instrumentos válidos es un instrumento válido. Entonces, si yo tengo un parámetro y por alguna razón estrambótica tengo dos instrumentos, una cosa que podría hacer es tomar el promedio de los instrumentos. Obviamente que una combinación lineal extrema es ponderar a un instrumento por 0 y ponderar al otro instrumento por 1 en una combinación lineal y, o sea, en definitiva, elegir instrumentos es una forma particular de combinarlos linealmente. ¿Está bien? Entonces, ahora déjenme que les haga la siguiente pregunta. Bueno, pero si entonces combinar linealmente instrumentos, genera instrumentos válidos, ¿cómo los combino óptimamente? Piensen la siguiente cosa, si el modelo tiene un solo parámetro y yo tengo dos instrumentos válidos y cualquier combinación lineal de instrumentos es un instrumento válido, entonces la pregunta es ¿cómo combino? ¿Cuál es la mejor forma de combinarlos linealmente para producir un único instrumento y así sacar un estimador consistente? Piénsenlo y me lo dicen. Y la respuesta es de vuelta, de cualquier forma, no me confundan la hacienda, por ahora estamos trabajando con la propiedad de consistencia. ¿Está bien? La propiedad de consistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Ordénenme la hacienda. ¿Está bien? Piensen exactamente al revés. ¿Está bien? Cualquiera que esté pensando en alguna forma sofisticada de elegir instrumentos o en alguna forma particular de combinar linealmente instrumentos está pensando afuera de la propiedad de consistencia. ¿Por qué? Porque la propiedad de consistencia es una propiedad donde el instrumento va o no va. No es va rápido, va más cómodo. ¿Está bien? La propiedad de consistencia es una propiedad muy bruta, muy tosca. Es como que yo les diga que hay un micro que va a La Plata. ¿Está bien? Si a ustedes les interesa ir a La Plata, y les pregunto, desde el punto de vista de la propiedad de consistencia, ¿qué prefieren ir? ¿En micro, caminando, en auto, en avión, en helicóptero? La respuesta desde la perspectiva de la propiedad de consistencia, que simplemente dice que un medio de transporte va a un lugar,
La respuesta es cualquiera, no los puedo distinguir, ¿está bien? Entonces, cuando yo empiezo a pensar que prefiero ir en auto que en tren, en avión que en micro, es porque estoy pensando en otra cosa que no tiene que ver con el hecho de ir. Estoy pensando en cuánto me sale ir, estoy pensando cuán seguro ir, estoy pensando en cuán cómodo es ir, pero en definitiva, fíjense que desde el punto de vista de la propiedad consistencia, ¿está bien? El problema de más instrumentos se resuelve algebraicamente combinándolos linealmente. ¿De qué forma? No importa, no importa, ¿está bien? Digo esto porque mucha gente vio, yo que sé, cosas como el método de mínimos cuadrados en 2 etapas, y desde la propiedad de consistencia todavía no tiene chance de aparecer. Entonces, ahora sí nos metemos en otro problema. Bueno, ok. La pregunta es que lo que vamos a intentar hacer, la cuestión que vamos a enfrentar es de todas las estrategias consistentes, buscar aquellas que es más eficiente. ¿Está bien? O sea, lo voy a decir de vuelta porque es súper importante. ¿Está bien? Es que si estamos pensando en cómo combinar instrumentos linealmente, es porque de todas las formas consistentes de hacerlo, estamos buscando una que tal vez es más eficiente. Ese es el problema que vamos a intentar resolver. Un problema de consistencia y de eficiencia. ¿Por qué? Porque el de consistencia es fácil y trivial de resolver. Entonces, necesitamos un modelo, necesitamos una estructura para enfrentar este problema. Ahora el vector de instrumentos va a ser un vector z supra 0, que es un vector que tiene p estrictamente más que k instrumentos. Los supuestos son variaciones de lo que hicimos anteriormente. Está el supuesto de linealidad, que ya lo habíamos hecho, no lo voy a discutir. Misma cosa con el supuesto de muestra aleatoria, ya hemos discutido con detalle qué estamos comprando y qué no. Y vamos a hacer el supuesto de rango y de ortogonalidad, pero ahora son un poquitito distintos. Primero, fíjense que ahora la matriz Z0 por X ya no es más una matriz cuadrada. Vamos a suponer que la esperanza de esa matriz es una matriz que vamos a llamar sigma mayúscula Z0X, que es una matriz P por K, ya les dije. Vamos a suponer que es finita y con rango columna completo. ¿Está bien? Esta matriz no puede tener rango completo porque no es una matriz cuadrada. ¿Está claro? Y el supuesto de ortogonalidad es el mismo que antes. De vuelta, todos los instrumentos tienen que estar incorrelacionados con el término de error no observable. Y vamos a volver a llamar a la varianza de los instrumentos por U. Acuérdense que este es un vector. Vamos a suponer que es sigma cuadrado por la esperanza de z por z transpuesto. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. Ahora sí hemos supuesto homocedasticidad. ¿Está bien? Más que nada porque es más fácil. O sea, créanme que si relajásemos el supuesto de homocedasticidad, simplemente se complican las cuentas, no agrega mucho ni quita mucho suponer que los residuos son homocedásticos. ¿Está bien? Así que en definitiva este es el contexto modelístico que le va a dar entidad al estimador que vamos a proponer. Muy bien, ahí vamos. Bueno, entonces vamos a ver el caso del problema de variables instrumentales cuando la cantidad de instrumentos excede al número de parámetros. Fíjense que yo soy cuidadoso, no estoy diciendo la cantidad de instrumentos excede el número de variables, sino de parámetros. Repito que esa distinción por ahora no es muy trivial, por ahora es un poquito trivial, perdón, pero en algún momento nos va a complicar la vida. Muy bien, entonces, supongamos que Z0 es un vector de K de P estrictamente mayor que K instrumentos. Ya les dije, ya discutimos todo esto, podríamos descartar P menos K instrumentos y cualquier forma de descartar P menos K instrumentos conduce a un estimador que es consistente porque el estimador se reduce al estimador de variables instrumentales que vimos en el slide anterior. La otra cosa que también ya les dije, pero que ahora quiero escribir un poquito más de notación, es que cualquier combinación lineal de variables instrumentales es un instrumento válido. Entonces lo que podemos hacer es combinar los P instrumentos para obtener K instrumentos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos partiendo de los instrumentos originales, los combinamos linealmente de alguna manera y producimos los nuevos instrumentos que son Z. En donde para que todo cierre, fíjense que las dimensiones tienen que ser así. Z es n por K, que es la cantidad de instrumentos que vamos a utilizar. Z0 es n por P, que son los instrumentos originales, y A es una matriz P por K, que cuando yo produzco esta combinación lineal vengo a parar a Z, que me genera la cantidad de instrumentos que necesito. ¿Está bien? O sea que lo que hace A, el trabajo que hace la matriz A es mezclar instrumentos. Entonces,
Una vez que yo obtuve esta mezcla de instrumentos que se llama Z, lo que hago es vuelvo a la clase anterior. Listo, si empecé con P, ahora tengo K instrumentos que coincide con la cantidad de parámetros, estoy de vuelta en la clase anterior. En el caso de el método de Berle instrumentales como lo vimos anteriormente. Entonces el problema ahora es el siguiente. Bueno, ¿cómo elegimos A? Les hago la pregunta por tercera vez. Si me preocupase la propiedad de consistencia, ¿cómo hago para elegir A? ¿Está bien? Bueno, todos los que me dijeron de esta manera de la otra está mal, porque desde el punto de vista de la propiedad de consistencia, lo que quiero decir ahora con un poquito más de formalismo, es que cualquier elección de A produce un estimador que es consistente. Porque fíjense que la consistencia del método de Berle instrumentales depende de que los K instrumentos disponibles sean todos válidos. Y para cualquier A todos los instrumentos son válidos. Ojo con eso, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear un problema que es, bueno, dado que cualquier elección de A conduce a estimaciones consistentes, ¿cuál es la elección de A que, además de consistente, es la que tiene la menor varianza dentro de la familia de estimadores de variables instrumentales que arman instrumentos combinándolos linealmente? Ahí vamos. ¿Bien? Este es un resultado que es importante. Voy a pensar en la semana si quiero que hagamos la demostración. ¿Está bien? De tener tiempo la haríamos, porque es bien interesante la demostración. Pero como vamos medio cortina de tiempo, no sé. Créanme que la demostración es prácticamente idéntica a la demostración del teorema de Gauss-Markov. Así que vamos a ver, déjenme ver si realmente nos vamos a meter con la demostración. El resultado es el siguiente. La combinación lineal de variables instrumentales que tiene varianza asintótica mínima se corresponde con A definida de esta manera. ¿Está bien? Si yo A lo defino de esta manera, ¿está bien? Resulta que esta forma de A produce la mejor combinación lineal de instrumentos en el sentido de que produce un estimador de variables instrumentales que además tiene varianza mínima en la clase de todos los estimadores consistentes que se pueden armar combinando instrumentos linealmente. Entonces fíjense que ahora es cuestión de reemplazar. Ya les dije que el estimador vamos a construir el estimador de variables instrumentales óptimo. Empezamos con el estimador de variables instrumentales. Acuérdense que se basa en Z y no en Z0. En donde la forma en la cual construimos Z es mezclando los Z sub 0, utilizando A, pero lo que vamos a hacer ahora es reemplazar por el A óptimo. ¿Está bien? Que es este que está acá. Es este que está acá. ¿Está bien? Bueno, ahora ciertas cosas empiezan a tener cara de viejos conocidos, lamentablemente. Fíjense que nosotros ya pasamos mucho tiempo bautizando a esta matriz y la llamamos P de Z0. ¿Está bien? Y fíjense lo que voy a hacer ahora es, voy a reemplazar acá. Y acá. ¿Okay? Entonces, empiezo con el estimador de variables instrumentales, reemplazo por el Z óptimo y me queda este resultado. De vuelta, todo lo tienen que chequear algebraicamente, convénzase de todo. ¿Está bien? Sigamos entregando. ¿Está bien? Acuérdense, ya lo hemos discutido hasta el vómito, que la matriz P de Z0, como es una matriz de proyección, es una matriz idempotente y simétrica. Entonces, déjenme empezar con el estimador de variables instrumentales óptimo. ¿Está bien? Después déjenme premultiplicar por P'Z0, P'Z0 acá y acá. No hay ningún problema porque P son simétricas y idempotentes. ¿Está bien? Y ahora déjenme juntar toda la hacienda y escribirlo de esta manera, en donde las variables con asterisco son las variables originales premultiplicadas por P de Z. O leerán que hay un tufo algebraico que va a ser súper importante. ¿Está bien? Bueno, este resultado es muy importante. ¿Está bien? Insisto, acá esto es un transporte, como se decía antes en la clase de contabilidad, ¿no? Lo que estaba último en un slide lo metí primero en un slide. Entonces, ¿cómo se construye el estimador de variables instrumentales óptimo? Acuérdense el punto de partida. El punto de partida es que yo tenía demasiados instrumentos y lo que hice fue combinarlos linealmente de una manera óptima. Entonces, el estimador de variables instrumentales óptimo se construye. Esta es la receta.
¿Está bien? Primero tener las variables con asterisco. ¿Está bien? X asterisco y Y asterisco. Y después regresar Y asterisco en X asterisco. ¿Está bien? Entonces, el estimador de variables instrumentales óptimo es se lo llama estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Está bien? Ojo, esto tiene una terrible cara de Frisch-Vogel-Labelle. De hecho, las similitudes son enormes, ¿no? Fíjense la intuición. ¿Qué son las variables con asterisco? ¿Está bien? Fíjense que X asterisco, por ejemplo, es la mejor predicción que se puede hacer de X en base a Z. ¿Está bien? ¿Está claro? Acuérdense lo que está pasando acá. Todo esto empieza por un problema de endogeneidad. Las X están correlacionadas con la U. Entonces, si yo regreso Y directamente en X, tengo el problema de que eso induce un sesgo porque X no es ortogonal a U. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? No estoy reemplazando X por Z, sino estoy reemplazando X por la mejor representación de X que se pueda hacer en base a Z. ¿Está bien? ¿Qué es lo que gano por reemplazar a X con la mejor representación de X en base a Z? Que como Z no está correlacionada con U, lo que estoy haciendo yo es reemplazar a X por algo que lo representa de la mejor manera y esa representación no está correlacionada con U. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es reemplazar a X, ¿está bien?, por algo que lo representa bien, que es Z, pero que no está correlacionado con U. ¿Está bien? O sea, técnicamente, utilizando el lenguaje algebraico que desarrollamos en unas clases, lo que estoy haciendo acá es reemplazar a X por la proyección de X en Z. ¿Está bien? ¿Dónde está la ventaja? Que Z no está correlacionada con U. ¿Está bien? Esa es la intuición del famoso método de mínimos cuadrados en 2 etapas. Cuestiones operativas. Bueno, voy a armar un video aparte de esto, porque estas cuestiones son muy importantes y me parecen que ameritan un video aparte, porque es la parte donde se confunde todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, los veo en el próximo video. Espero que se hayan entretenido.